Basta, Dolly. Viene gente. ¡Qué vergüenza! Te tomarán por una desarrapada del pueblo. ¿Y qué me importa? ¡Que te estés quieta! Aquí viene un señor, un hombre, por el camino que baja de Polán. ¿Ves? Mira. No le veo. Mírale. Se ha parado al vernos y allí le tienes como una estatua. No nos quita los ojos. Es un pobre viejo. ¿Por qué nos mira así? ¿Nos hará daño? Parece el Santa Claus de los cuentos ingleses, pero no trae saco a la espalda. ¿Sabes que tengo miedo, Dolly? Yo también. ¿Será un mendigo? Si tuviéramos cuartos, se los daríamos. ¡Ay! No se mueve. Y ahora en nosotras clava los ojos. Parece que habla solo. ¡Qué miedo! Y no pasa un alma. Si llamamos nadie nos oirá. No nos hará nada, creo yo. Lo mejor es hablarle. Háblale tú. Dile, señor mendigo. Mendigo no es. Parece más bien una persona decente mal trajeada. ¡Ay, Nel! Yo conozco esa cara. Y yo también. Yo lo he visto en alguna parte. ¡Ay! Ahora se adelanta. Nos hace señas. Parece que llora. Pobre señor. Preciosas niñas, no me tengáis miedo. ¿Sois Leonor y Dorotea? Sí, señor. Así nos llamamos. Pues abrazadme. Soy vuestro abuelo. ¿No me conocéis? Han pasado algunos años desde que me visteis por última vez. Erais entonces chiquitinas y tan monas. Me volvíais loco con vuestra gracia, con vuestra donosura angelical. Abuelito. Yo decía, le conozco. ¡Qué sorpresa tan agradable, abuelito! Pues mira, que tuvimos miedo. ¿Miedo a mí, que os adoro? Senén nos dijo anoche que venías, pero no creíamos que llegases tan pronto. ¿Y cómo no has venido en el coche? Me molesta horriblemente el traqueteo de ese armatoste y el venir prensado entre otras personas groseras y estúpidas. No, he preferido venirme a pie sin más compañía que la de este palo que me ha regalado un pastor de mis tiempos, a quien encontré en Polán. ¿Pero vienes de Polán? Allí pasé la noche, en la cabaña de Martín Paz. Luego me he venido pasito a paso por el filo del cantil. Todo lo que me rodea paréceme a mí que me ve y me reconoce, y que desde el mar grande al insecto casi invisible, todo cuanto vive aquí se queda en suspenso para ver pasar al desdichado conde de Albrit. Apóyate en mi brazo, abuelito. En el mío. En los dos, una por cada lado. Así me lleváis como en volandas.